Esta clase tiene que ver con las vías. Cuando hablamos de vías, estamos hablando de un camino que recorrer. Estamos hablando entonces de las vías de la sensibilidad general y las vías de la motricidad o piramidal, así se llaman. Es decir, que vamos a ver ahora cuál es el camino que tiene que seguir la sensibilidad o lo que nosotros sentimos y cuál es el camino que tiene que seguir las respuestas motoras que nosotros queremos desarrollar. Eso es lo que vamos a ver. Y se llaman vías de la sensibilidad general porque también hay un sistema de vías de la sensibilidad especial. La vía de la sensibilidad general también la podemos llamar somática, que viene de cuerpo, porque tiene que ver con lo que sentimos en el cuerpo, ¿no? Y la vía de la sensibilidad especial tiene que ver con los órganos sensoriales, o sea, con la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? La audición, todos son vías de la sensibilidad o vías sensoriales especiales. Y eso es otro tema. Hoy vamos a ver solamente las vías de la sensibilidad general y después vamos a ver la vía de la motricidad. O sea, cuáles son las neuronas y sus conexiones, dónde están ubicadas, de tal manera que nuestro cerebro tenga la información de todo lo que es la sensibilidad, de lo que viene afuera, como de lo que ocurre en nuestro organismo interior, y así generar también respuestas por medio de la motricidad. Empezamos entonces con el tema de la sensibilidad y las vías de la sensibilidad, o el camino que debe recorrer la sensibilidad para que todos nos enteremos qué estamos sintiendo. Es que los estímulos sensitivos pueden provenir tanto del medio externo, en principio eso, o también pueden venir del propio organismo. Todos los tipos de sensibilidad somática, que era lo que dijimos, llegan al sistema nervioso central por un solo nervio, que es el nervio sensitivo. Y van a ver que más o menos está formado igual para todos los tipos de sensibilidad general. Aquí tenemos un cuadro donde vamos a ver que dice que las vías de conducción de la sensibilidad, o sea, ¿qué es lo que hacen estas vías? Conducir el estímulo, conducir un impulso nervioso o un estímulo que se generó por fuera del organismo o por dentro del organismo. Entonces, las vías de la conducción de la sensibilidad son tres. Uno se llama exteroceptivo, extero viene de exterior, de lo externo al organismo. Otra vía de conducción es lo propioceptivo, propio es propio, es mío, es del organismo. Viene de los músculos, viene de las articulaciones, de los tendones, de los ligamentos. Y visceroceptivos, que significa que viene de los órganos internos. Entonces, en general, aquí las generalidades tenemos lo exteroceptivo, que proviene del exterior. En el medio tenemos los estímulos propioceptivos, que provienen del propio individuo, ¿no? Del interior. Y los estímulos visceroceptivos, que también se originan en el interior de las vísceras o del organismo. Por eso es que a estos dos últimos, tanto lo que es propioceptivo como visceroceptivo, también se los llama interoceptivo, porque los dos vienen del interior. Lo propioceptivo tiene que ver con los músculos, los tendones, las articulaciones, los ligamentos, y lo visceroceptivo, como su nombre lo dice, tiene que ver con las vísceras del cuerpo humano. Entonces, algunos libros, ustedes van a ver que dice que las vías de la conducción, las vías de la sensibilidad general, tiene que ver con lo exteroceptivo y lo interoceptivo. A su vez, lo interoceptivo se divide en propioceptivo y visceroceptivo, ¿no? Cualquiera de las dos formas está bien, y lo más importante es saber eso, que las vías de la sensibilidad van a conducir los estímulos que vienen de afuera, por lo exteroceptivo, aquellos que vienen de nuestros músculos o nuestras articulaciones, el ligamento, como lo propioceptivo, y aquellos que vienen también de nuestros vísceras o órganos internos, también pertenecen a la vía de la sensibilidad. Las características comunes de la vía de la sensibilidad, estas son características comunes a todas ellas, primero de todo, todas deben poseer un receptor periférico, todas, esto que ven aquí a la derecha, son ejemplos de receptores periféricos que están en la piel. Acá se le sacó un pedacito de piel al índice y se puede ver entre la dermis y la
epidermis, entre la epidermis y la dermis, diferentes tipos de receptores. Algunos son para el calor, para el frío, para el dolor. Receptores. Todas tienen receptores. Eso también ocurre en las protoceptivas, las que están adentro, en las interoceptivas. Todas ellas tienen una neurona ubicada en el ganglio periférico. Aquí abajo tienen el ganglio espinal. Todas las vías de la sensibilidad general tienen un ganglio y allí está la neurona. Acá está el receptor que decíamos recién y el ganglio que tiene una neurona que con uno de sus brazos va a unirse al receptor y con el otro va a ir hacia la médula. La tercera, todas tienen una última neurona a nivel de los núcleos del relevo del tálamo óptico, o sea, todas llegan hasta el tálamo óptico, todas tienen que pasar por el tálamo óptico, por eso es una neurona de relevo, lo que vemos aquí, una neurona de relevo, y todas terminan en la corteza cerebral. O sea, esta tercera neurona y última llega a hacer sinapsis con una cuarta neurona que está a nivel de la corteza cerebral, si la sensibilidad es consciente, así, nosotros podemos saber y darnos cuenta de eso, o en la corteza cerebelosa si es una sensibilidad inconsciente, pero llegan a la corteza. La vía de la sensibilidad esteroceptiva, consciente, termoalgésica, en primer lugar vamos a ver en forma específica, dentro de la esteroceptiva vamos a ver la que es consciente y es para la temperatura y el dolor. Termoalgésica significa temperatura y dolor. Entonces esta vía esteroceptiva, como dijimos recién, es conducida por el tracto espino-talámico lateral. Fíjense ustedes que el tracto significa, tracto es como grupo de fibras, un manojo de fibras, por eso se llama tracto, y se llama tracto espino-talámico lateral. ¿Por qué? Porque va desde la médula espinal hasta el tálamo en la parte lateral. Si ustedes ven acá, lo celeste es lo que va al costado, desde la médula va espino hasta el tálamo talámico lateral porque va por el costado. Empieza a partir de receptores específicos, como todo, hay receptores específicos para el dolor, para la temperatura, en este caso, todo lo que viene de afuera. La primera neurona está en el ganglio espinal de la raíz posterior, como todas, o ganglio sensitivo de un par craneal. ¿Por qué dice esto entre paréntesis? Porque también a nivel del tronco cerebral hay ganglios sensitivos de algunos pares craneales que son sensitivos. Por eso es a nivel de la médula y a nivel del tronco, siempre hay un ganglio que contiene a la primera neurona. La segunda neurona, o núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, en el caso de la médula, o núcleo sensitivo del quinto par, en el caso del tronco cerebral. Allí donde está la segunda neurona, la sustancia gelatinosa de Rolando es la que está en la punta del asta posterior de la médula espinal. O sea que estamos diciendo que la segunda neurona está en el asta posterior de la médula espinal o a nivel del tronco, a nivel del quinto par craneal. Y tenemos una tercera neurona, entonces, en el tálamo óptico. Acuérdense que todas tienen que atravesar el tálamo por el núcleo ventro posterior lateral, no importa el nombre va a ser siempre el mismo, todas llegan al mismo lugar del tálamo, al núcleo ventro posterolateral, y terminan finalmente en la circunvolución retrorolándica del lóbulo parietal. O sea, terminan en la circunvolución que está por detrás de la cisura primaria o cisura central o de la cisura de Rolando, está por detrás de eso. O sea que no está en el lóbulo frontal, no terminan en el lóbulo frontal, sino que terminan en el lóbulo parietal, no hay otro lóbulo, ni en el occipital ni en el temporal, sino en el lóbulo parietal, en la circunvolución que está por detrás de la cisura de Rolando. En total, si cuentan ustedes, van a ver 4 neuronas, 4 neuronas que conforman esta vía, una neurona a nivel del ganglio, una a nivel de la médula o del tronco, la segunda neurona, la tercera neurona en el tálamo siempre, y la cuarta neurona llega al final en la corteza cerebral. Siempre hay 4. La vía de la sensibilidad profunda, consciente y táctil fina. Aquí vamos a ver otra vía, pero que más o menos es el mismo recorrido.
Es consciente porque va a llegar a la corteza cerebral, parece que lo inconsciente llega al cerebelo, pero lo consciente llega al cerebro. Táctil fina significa que podemos discriminar, por ejemplo, si con la punta de un dedo toco el brazo o la mano, yo puedo discriminar exactamente el punto donde estoy tocando o me están tocando. El tacto fino, es el tacto preciso. Y es consciente. Conduce impulsos propioceptivos nacidos en músculos, en tendones, en articulaciones, e información táctil discriminativa. Discrimina dónde estamos sintiendo. La primera neurona sigue estando en el ganglio espinal, anexo a la raíz posterior del nervio. No hacen sinapsis, fíjense acá, esto llama la atención, no hacen sinapsis en ningún núcleo de la médula espinal. En la médula espinal no está la segunda neurona, sino que asciende por la médula, ¿sí? Pero por la sustancia blanca de la médula, por el cordón posterior, puede ser que el cordón posterior es toda sustancia blanca, formando los haces de Gold y de Burdas, los cuales forman el sistema lemniscal. Fíjense acá en el dibujo a la derecha, aquí la sustancia blanca del cordón posterior se va a llamar Gold y Burdas. O sea, son un grupo de fibras llamadas fibras de Gold o tracto de Gold y de Burdas. Tanto de un lado de la médula como del otro lado, que no está dibujado, del otro lado no se lo dibujé, pero de un lado y del otro es lo mismo. Entonces, fíjense que esta vía de la sensibilidad profunda o propioceptiva, o sea que viene ya del interior, no hacen sinapsis con ninguna neurona de la médula espinal o del tronco, simplemente que pasan a través de la médula formando los haces de Gold y de Burdas y van a ir, fíjense aquí, la segunda neurona va a ir a estar en el núcleo de Gold y de Burdas ubicado en la pared inferior del bulbo. Estos se cruzan al lado opuesto y constituyen la cinta de raíz media. O sea, miren, aquí está en el bulbo, acá hay un corte del bulbo. Allí es donde están los núcleos de Gold y de Burdas. Entonces, todo lo que es consciente y el tacto fino, el tacto discriminativo, no hace sinapsis, sino que sigue otro camino y va hasta los núcleos de Gold y de Burdas. En el bulbo. Después cruzan al lado contrario, cruzan al lado opuesto para seguir su camino hasta el tálamo. Todas tienen que cruzar el tálamo hasta la corteza cerebral. Entonces la tercera neurona también está en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ventral posterolateral del tálamo. Chico, lo importante acá es acordarse que pasa por el tálamo, no importa el nombre. Sus axones constituyen la radiación talámica superior y termina en el lóbulo parietal de la corteza. Termina en el mismo lugar. Si seguimos ahora, vemos la vía táctil grosera o protopática. Grosera, aquí no es discriminativo, o sea que podemos sentir y no sabemos exactamente con precisión dónde tenemos esa sensibilidad táctica, no podemos identificar el punto exacto como la otra. Es una sensación general, así como cuando hay viento frío, sentimos ese viento con todo el cuerpo, decimos nosotros no discriminamos dónde más y dónde menos. Por ejemplo, comienza en receptores de la piel y mucosas, primera neurona también sigue estando su primera neurona en el ganglio espinal, como toda la vía sensitiva, en la raíz posterior del nervio raquídeo, y los ganglios de los pares craneales para la cabeza, ¿no? En el tronco. Y la segunda neurona se encuentra en el núcleo propio del asta dorsal o asta posterior. Acá esta H está de más. Asta dorsal es lo mismo que decir asta posterior de la médula. Entonces la segunda neurona está en el núcleo propio del asta posterior o dorsal de la médula. Asciende por el cordón anterior del lado opuesto y dan el haz espino talámico anterior o ventral. Si ustedes miran acá a la derecha, aquí tenemos el ganglio donde está la primera neurona, aquí está el asta posterior donde está la segunda neurona, cruza al lado opuesto, forman el haz o el grupo de fibras llamadas espino, porque empieza el espino, talámico, porque va hasta el tálamo, anterior, porque va por la parte de adelante de la médula y del tronco. Por eso es espino talámico anterior o ventral.
En los pedúnculos se integra con otras vías provenientes de la cabeza y constituyen el sistema lemniscal, que eso no importa mucho el detalle. Lo importante es que sigue este camino, ¿eh? Sigue el ganglio, el asta posterior de la médula, se cruza al otro lado y en la parte de adelante de la médula y del tronco asciende hasta el tálamo y del tálamo a la corteza central. La tercera neurona, entonces, en el núcleo ventroposterior del tálamo, constituye las relaciones talamentos posteriores y termina en la corteza del lóbulo parietal. Llega al área cortical primaria, circunvolución parietal o retrorolándica, es todo lo mismo. Área cortical primaria o circunvolución parietal o retrorolándica, es todo lo mismo, es el mismo lugar con diferente nombre. Las vías profundas, inconscientes, ahora, todo lo que es inconsciente no va a llegar a la corteza cerebral, porque todo lo que llega al cerebro es consciente, esto es inconsciente, transmiten sensibilidad de músculos, tendones, articulaciones, regulan la postura corporal, nacen de receptores articulares, musculares y tendinosos, y la primera neurona también está en el ganglio espinal, igual que todo anexo a la raíz posterior del nervio raquídeo. La segunda neurona también está en la médula espinal, un núcleo de la columna de Clark, que así se llama núcleo de la columna de Clark, pero que está en la médula espinal, el asta posterior de la médula, allí está el núcleo de Clark, asciende por el cordón lateral del mismo lado, constituyendo el haz espino-cerebeloso, directo o dorsal, es decir, está diciendo que el haz o el recorrido va a ser, de su prolongación va a ser espino, de la médula espinal al cerebelo, en forma directa o dorsal, y algunos lo hacen por el cordón lateral del lado opuesto, formando el haz espino-cerebeloso ventral o cruzado, también llamado indirecto. Ahora lo vamos a ver mejor. Y terminan en la corteza del palio cerebelo o lóbulo central. Aquí en este dibujo vemos la vía. Decíamos que para esta vía propioceptiva inconsciente, tiene que llegar hasta el cerebelo. Fíjense, la primera de todas, la primera neurona, está igual que todas las sensibilidades, están ahí en el ganglio espinal, en el ganglio raquídeo de la raíz dorsal, de la raíz posterior del nervio espinal, ahí está la primera neurona. La segunda neurona, o sea que la primera va a emitir su prolongación y va a hacer sinapsis con la segunda neurona, que está en los núcleos de Clark, ahí en el asta posterior de la médula. Hay algunas neuronas que son de la vía directa, que ahí en el mismo lado van a subir a través de la médula, van a llegar al bulbo raquídeo y de ahí van a pasar por el pedúnculo cerebeloso inferior, van a llegar hasta el cerebelo, hasta la corteza cerebelosa. Pero hay otras vías que se van a cruzar al otro lado, como ven aquí, se cruzó al otro lado, y van a ascender, van a subir por el tracto espino-cerebeloso anterior, van a llegar hasta el bulbo, hasta la protuberancia, y allí es donde van a ir hasta el cerebelo, ¿no? Allí van a terminar también en la corteza cerebelosa. Muy bien. Seguimos un poquito y seguimos ahora con la vía piramidal. O sea que ya hemos terminado aquí con la vía de la sensibilidad, cómo es el recorrido. En general, ustedes vieron que tiene un recorrido muy parecido. Las neuronas son 4 y terminan en la corteza cerebral cuando son conscientes y en la corteza cerebelosa cuando son inconscientes. Vamos a ver ahora la vía motora o la vía piramidal. Aquí vamos a ver que esta vía se llama motora o piramidal porque tiene células grandes, células enormes llamadas células piramidales de Betz. También se llama vía motora, pero nosotros la vamos a llamar vía piramidal, y tienen características generales, por ejemplo, que se origina en la corteza cerebral, en las células gigantes de Betz, o área motora pre-rolándica, o sea, que está antes de la circunvolución, de la cisura de Rolando. Ahí ustedes ven un poquito la cisura central, en amarillo, o la cisura de Rolando, cisura central o cisura de Rolando. Todo lo que está por delante de esa cisura de Rolando se llama circunvolución frontal
ascendente. Esa circunvolución frontal ascendente es el área motora primaria, o allí es donde se origina la vía piramidal. Y se llama vía piramidal porque está formada por células enormes, células gigantes de Betz o células piramidales de Betz. Es contralateral, o sea, esa es otra característica, o sea que todas las neuronas del lado izquierdo, por ejemplo, van a dominar la mitad derecha del cuerpo, y viceversa, las neuronas del lado derecho del cerebro van a dominar la mitad izquierda del cuerpo, en forma cruzada, en forma contralateral. Su última neurona es la vía motora final común, o sea que tiene un total de 2 neuronas solamente, a diferencia de la vía sensitiva, esta solamente tiene 2 neuronas. Seguimos un poquito, aquí tenemos que la vía piramidal o motora comprende 2 haces. El haz córtico-medular, que puede ser directo o cruzado, ahora lo vamos a ver, y el haz córtico-nuclear. El nombre mismo les está diciendo a ustedes de dónde a dónde va a ir de esta vía. La vía córtico-medular, ¿de dónde va a ir? Va a ir desde la corteza hasta la médula. En forma directa o cruzada, ahora vamos a ver qué significa eso. Pero la vía piramidal tiene una vía córtico-medular, que va de la corteza a la médula, y otra vía que es córtico-nuclear. ¿Qué significa córtico-nuclear? Que va desde la corteza hasta los núcleos del tronco cerebral, hacia los núcleos motores del tronco cerebral. Por eso son 2 divisiones de la vía piramidal, una córtico-medular y otra córtico-nuclear. Aquí vemos entonces el haz córtico-medular. La primera neurona de la vía motora voluntaria se encuentra en la circunvolución frontal ascendente. Aquí lo ven ustedes, la circunvolución frontal ascendente, o prerolándica, porque está delante de la fisura de Rolando, en las células piramidales o gigantes de Betz. Y aquí sigue, sus prolongaciones se dirigen al asta anterior de la médula espinal. O sea que las prolongaciones van a llegar hasta el asta anterior de la médula espinal. Y en el caso del haz córtico-nuclear, la primera neurona de la vía motora voluntaria para los pares craneales se encuentra en la circunvolución frontal ascendente también, circunvolución frontal ascendente, y de allí sus prolongaciones neuronales finalizan en los pares craneales motores. Vemos un poquito más en detalle, esta es la vía córtico-medular, se origina acá arriba en la corteza, de allí pasan por la cápsula interna, allí en el medio del cerebro, siguen descendiendo por el mesencéfalo, luego la protuberancia, y cuando llegan al bulbo, en la parte del bulbo, a cierta altura en las pirámides vulvares, aquí dice, a esta altura del bulbo, en las pirámides vulvares se decruzan al lado contrario. Esa es la vía cruzada. Ustedes ven acá algún grupo de fibras que van a cruzar hacia el otro lado, se cruzan en las pirámides vulvares hacia el otro lado. Esa es la vía cruzada, pero hay un pequeño grupo de prolongaciones neuronales que siguen del mismo lado y esas se llaman vía directa. Y van a terminar en la médula espinal, en el asta anterior de la médula, porque el asta anterior es motor. Aquí vemos el haz córtico-nuclear. En el haz córtico-nuclear vemos los diferentes núcleos a nivel del tronco cerebral y la vía en verde, la vía córtico-nuclear, viene de la corteza cerebral y sigue descendiendo y emitiendo haces que cruzan la línea media llegando a los núcleos del cuarto par, que es motor puro, el quinto par, que es mixto, el sexto par es motor puro, el noveno par, que es mixto, el décimo es mixto, el décimo primero y el décimo segundo son motores puros. Bueno, la vía viene de la corteza y va terminando a la altura, va enviando prolongaciones para hacer sinapsis con neuronas en los diferentes núcleos de los pares craneales que tienen motricidad. Y finalmente el sistema piramidal controla la motilidad voluntaria de la musculatura esquelética del lado contralateral, eso es lo que dijimos recién. Es el responsable de la iniciación de actos voluntarios que permiten movimientos circunscritos y de gran precisión. Se originan a partir de neuronas ubicadas en el área motora de la corteza cerebral, llamada también o conocida como área 4, de acuerdo a una clasificación de Brodmann, pero eso no importa para ustedes.
Lo importante es que sí se origina en el área 4, en la circunvolución frontal ascendente o área motora de la corteza cerebral. Y aquí entonces terminamos nuestro tema de vías sensitivas y vías motoras.